Bueno, Que siguen me quedé discutiendo allí. muy cansado con el bloque anterior, ¿no? Bueno, y ahora tenemos otro también, donde vamos a hablar, a partir de lo que hemos escuchado, las cosas nuevas que van surgiendo. Tenemos a Luis Gasulla, que es un colega autor, me quedé todavía impactada por todas las cosas que escuché ahí, autor de El negocio de la impunidad. Tenemos a Alejandro Fargosi y a la legisladora Paula Oliveto. Me gustaría mostrarles un tape de Elisa Carrió en el programa de Majul, porque estábamos hablando sobre la justicia y el bloque anterior terminó con una acusación durísima de Eduardo Valdés contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero antes, nada más y nada menos, pero antes vamos a verla a Lilita Carrió. Ahora no lo paró un juez, porque no hubo juez federal en la Argentina. Señores, jueces federales son una vergüenza para esta nación. Ustedes no están pagados para garantizar impunidad. Porque lo que hoy le falta a la gente es lo que mucha gente le robó y ustedes garantizaron impunidad. Bueno, durísimo. Fargosi. Fargosi. No puedo discrepar con Lilita. El tema de la justicia en Argentina yo creo que es gravísimo. Es en realidad, hoy por hoy que ya pasó el kirchnerismo, porque durante toda la etapa del kirchnerismo criticar a la justicia era ser proactivo al intento del kirchnerismo de dominarla. Bueno, ya se terminó el kirchnerismo, muy bien. Hoy en día, digámoslo claramente, el gran drama argentino es la justicia, porque la justicia genera impunidad y la impunidad genera corrupción y la corrupción genera que la plata está en otros lados y no donde debe estar. Paula, pero al mismo tiempo, Fargosi, Paula, Luis, al mismo tiempo necesitamos de esos son los jueces. Sí, no podemos admitir que los jueces tengan en cuenta el periodo político o la cuestión partidaria. Se les nota mucho para actuar. Sí. Porque imagínense, si el juez Lijo hubiese actuado en el vaciamiento de YPF, no le hubiésemos tenido que pagar 8.000 millones de dólares a Repsol, a Brufau. Si el juez Ercolini hubiese actuado en esta asociación ilícita, que nosotros entendemos porque hubo un Estado al servicio de algunos empresarios para quedarse con el dinero de la obra pública, ¿cuántos accidentes viales hubiésemos evitado? Por ejemplo, la Ruta 40. ¿Cuántas personas más hubiesen tenido las casas que se certificaron, que se pagaron y que Lázaro Báez no hizo? Eso es lo que nosotros tenemos que entender, porque esta inacción de los jueces tiene consecuencia directa en la calidad de vida de los ciudadanos argentinos. Sí, Luis. Por primera vez me parece que la gente se está dando cuenta. Vos citabas mi libro, El negocio de la impunidad. Realmente el kirchnerismo hizo un gran negocio de la impunidad y la preocupación que tenía en aquel momento Cristina era no terminar presa. Yo creo que ahora sí está realmente preocupada de que va a deambular seguido por Comodoro Pi. ¿Crees que ella está preocupada? Problemas. Y yo creo que sí. Primero, porque Lázaro Báez puede prender el ventilador en cualquier momento. O sea, el que creía que en el primer día de estar preso iba a hablar, bueno, es un iluso. Pero, a ver, Lázaro Báez tiene a su hijo comprometido, Cristina ya no tiene nada para ofrecerle. ¿Qué le puede ofrecer si ya no tiene poder? No tiene poder sobre los jueces federales. Y de hecho, se demuestra con Casanela, durante 3 años fue un paso bastante lento y de repente se aceleró. También es cierto, en el medio hubo un video que apareció y fue la presión de la opinión pública de la sociedad. Si no, tampoco hubiese pasado nada. El de la Rosadita. Fargosi, ¿usted cree que el Fuero Federal temía la marcha que se está preparando el 13 de abril contra la impunidad? No sé si la teme. Primero, partamos de una premisa. Porque si teme hay que ir, supongo, ¿no? Sí, pero partamos de una premisa muy importante. Cuando uno habla de la justicia está generalizando y un montón de jueces buenos. Esto es importante decirlo porque si no parece que uno fuese un iconoclasta y no es la idea. Y en el Foro Federal incluso también hay buenos jueces. Ahora, no creo que teman nada porque están acostumbrados al ejercicio del poder de una manera muy rotunda. Y eso es una cuestión que tiene que ver con los defectos de funcionamiento, entre otros, del Consejo de la Magistratura. Pero todo es arreglable. Con esta situación que está pasando en estos días, a mí me genera una ambivalencia que me imagino comparten todos. Y es, uno por un lado dice, recién ahora, es una vergüenza, es un escándalo. Y por otro lado, como dice el viejo refrán, más vale tarde que nunca. La cuestión es tener mucho cuidado con que esto no sean medidas de vacunación. ¿Qué es? Es incurrir en decisiones judiciales que después sean revocadas por sus propios defectos en la Cámara, con lo cual ya no se pueden volver a analizar algunos hechos. Hay que estar muy atento porque hay gente que es muy inteligente, hay gente que tiene mucha plata
y como dice un viejo proverbio, nadie resiste un cañonazo de $1.000.000. Esto hay que estar atento. Hay que estar también atentos, coincidiendo con el delito precedente, porque si el delito precedente son las facturas apócrifas exclusivamente, estamos hablando de un delito de tipo fiscal, de evasión fiscal, que es mucho menor que si nosotros vamos a la malversación, a la administración fraudulenta, al cohecho, al pago de coimas. Entonces, la verdad es que me parece que hay el fiscal Marijuán y el juez Casanelo tienen que certificar todas las causas que hay en la justicia federal sobre esta matriz de corrupción y empezar a entender el cuento con la introducción, el nudo y el desenlace, porque a lo que estamos viendo ahora es el desenlace, el dinero arriba de una mesa. Ahora, cómo se obtuvo es lo que tenemos que perseguir. Pero yo, y hoy lo hablábamos con vos, Paula, y también lo hablaba con uno de los implicados de la ruta del dinero acá. A diferencia del menemismo, acá quedaron muchos heridos, hay mucho odio, hay mucha gente involucrada que quiere venganza y que va a hablar, va a terminar hablando. A nosotros en el periodismo ahora se encola para hablar y contar cosas y es como un destape. Así que esto recién empieza. Es un destape, es buena la... Es buena y además vos das en el clavo con el tema de los empresarios. Los empresarios no están hechos para resistir la cárcel. Se ha probado en Italia y se ha probado en Brasil. Son los que primero cantan. Pero los políticos, que son de verdad, tienen ideología, pueden resistir. Los empresarios no están preparados. Lázaro Báez no es empresario. Bueno. Lázaro Báez es testaferro, es empleado. Yo quisiera saber qué pasa. ¿Qué moral tendrá? Si termina preso Cristóbal López. ¿Y qué pasa? Y yo creo que él sí es un empresario. Y que le importa mostrarse como un empresario con sus pares, le importa su situación personal, por eso ha adquirido bienes importantes, ha adquirido un canal de televisión que tenía muy buen prestigio. Hay que entender que detrás de estas personas hay una estructura mental que los permite actuar de determinada manera o no actuar. Y además en el fondo fueron muy básicos, porque uno ve los errores que están cometiendo y que vinieron cometiendo, fundamentalmente después de la muerte de Néstor Kirchner, y la verdad que parece una banda de ladrones que tuvieron mucho poder. O sea, lo de contar la plata de esa manera escandalosa, con las cámaras, con el whisky. Lázaro ahora yéndose en un avión pidiendo un hangar, como me cuentan en Uruguay. Evidentemente es como una banda mafiosa y que está desesperada en algún momento. O sea, es producto de la impunidad todo esto. Claro, usted hablaba del fuero federal. Sí. ¿Qué pasa con un viejo conocido suyo, el juez Ollarvide? ¿Que no se habla de Ollarvide? Bueno, se está comentando con bastante insistencia que en cualquier momento renuncia. O se jubila, mejor dicho. Se jubila porque está en condiciones de jubilarse. Yo reconozco que tengo 6 pedidos de juicio político contra Ollarvide en los que fracasé, con lo cual no soy del todo equilibrado cuando hablo del doctor Ollarvide, pero es importantísimo tener en cuenta esto. Cuando un juez se jubila o renuncia, el Consejo de la Magistratura ya no lo puede enjuiciar. Por eso es muy importante tener en cuenta que en la máxima medida posible hay que tratar de evitar que esto pase, porque va a ser otra impunidad. Es decir, en la medida en que salga de la órbita del juzgamiento del Consejo de la Magistratura, no solamente se va a ir libre de culpa y cargo, sino que hasta le vamos a tener que pagar la jubilación. Ahora, les quiero hacer una pregunta. Hay una gran demanda social sobre el tema de la impunidad. Es decir, a nosotros nos preguntan, Clara, Seferino, Luis, ¿va a ir alguien preso? Es una pregunta que nos hacen todos los días. ¿Ustedes creen que en la dirigencia política argentina, como dirigencia, no individualmente, hay una clara voluntad de terminar con la impunidad o no es tan así? Los políticos, mi sensación, los políticos modernos tienden a seguir encuestas. No son tan lideradores de opinión como seguidores de opinión. Este es un fenómeno curioso que se ha dado a medida que se desarrollaron las encuestas, con lo cual van percibiendo lentamente que el tema de la impunidad ya se ha instalado. Y creo que, sobre todo los que tienen la conciencia limpia, que son muchos, una vez más, hay gente decente, increíblemente. Tampoco es cuestión de que la gente crea que son todos malos, no son todos malos. A priori son todos decentes. A priori sí, bueno, pero digamos, los que estamos metidos en esto sabemos que aunque no se pueda probar, hay muchos que dejaron de hacerlo hace tiempo. Pero yo estoy convencido que la ola de decencia que está bajando de alguna manera hasta el cono sur, Brasil es un ejemplo, se va a imponer.
Y de alguna manera depende de nosotros. Yo creo que lo tenemos que exigir, tenemos que estar permanentemente exigiendo. Si no terminamos con la impunidad, acá no invierte nadie. Porque pensemos en lo siguiente, ¿cómo nosotros vamos a tener un país donde no hay nadie preso y hasta en España, con un régimen monárquico, está una princesa, una infanta de Borbón sometida al riesgo de la cárcel? ¿No? Pero me parece que es el gran desafío de Cambiemos. Nosotros hicimos un retroceso cuando se nombró y se permitió nombrar a Ricardo Echegaray al frente de la Auditoría General de la Nación, el organismo máximo de control externo de nuestra Constitución. Bueno, y lo tenés a Julio De Vido, presidente de la Comisión de Energía de Diputados. Parece un chiste. Y hoy se votó a Forlón, quien era presidente del Banco Nación, cuando se permitió que Lázaro Báez girara millones y millones de pesos. Por eso no, yo creo que no hay tanto convencimiento. Sin sustento. Pero sí hay presión social. De hecho, la detención de Lázaro Báez fue casi como gritar un gol de la selección para la sociedad que está en medio de tarifazos, en medio de problemas económicos. Esto es lo que les queda. Los quieren ver presos. Vos lo sabés, Seferino, cuando vamos a un programa de televisión, ¿qué te preguntan? ¿Cuándo va a ir preso alguien? Sí. Yo no sé cómo hace Brancatelli para bancarse esto, porque la verdad que hay un odio muy fuerte en ese sentido. Pero hay una cosa importante, que como decíamos con Clara, nadie tiene mucho poder de los actores políticos. Es un momento de reconstitución del sistema político. Por eso es tan importante lo que usted decía, las encuestas, las marchas, las redes sociales. Si la gente sabe el poder que tiene, porque enfrente no hay nada consolidado, me parece que esto puede cambiar. Y poco a poco yo creo que se ha ido instalando lo que es una obviedad para los que nos dedicamos a esto, pero por ahí la gente tiene otras preocupaciones antes, y es que todo peso o todo dólar robado es un dólar que no fue a la policía, no fue a la ruta, no fue a la salud. O sea, esa plata es nuestra, no es el Estado como una especie de entelequia. La plata del Estado es la nuestra, y lo que se roba nuestra salud, nuestra seguridad, nuestra educación. Paula. El gran desafío de Cambiemos es reconstruir las instituciones. Se diezmó la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, se diezmó la FIP, han desbandado equipos técnicos de muchos años, entre otros Mesikoski, que fue el que trabajó la evasión del grupo de Lázaro Báez, se diezmó la UIF. Acá hubieron ROS absolutamente encubiertos y todavía tenemos a Gils Carbó al frente de la Procuración. Entonces, nosotros tenemos que salir del diagnóstico, que es terrible, y empezar a accionar para que haya en la Argentina instituciones independientes que nos puedan controlar a todos. Luis, y acá no, y también sumo a la Procelac, ¿no? Con Monela ahí al frente. Pero bueno, podemos sumar al INDEC también. Lo del video, el impacto social que tuvo el video de la Rosadita, me parece que fue fulminante. Bueno, ¿tenemos derecho a la esperanza? Totalmente. ¿O podemos decepcionarnos a la vuelta de la esquina? No, totalmente. Yo creo que los tiempos han cambiado. Es fundamental que vaya alguien preso, porque si no, no hay ley del arrepentido que valga. Lo de arrepentido, insisto, lo vengo diciendo hace bastante tiempo, lo del arrepentido es un mal uso del lenguaje. No es el arrepentido, es el asustado. Y nadie se va a asustar y a delatar a alguien si otro no va preso, con lo cual tenemos que empezar a poner gente presa. Muchísimas gracias a los tres. Nos despedimos, Seferino. Hasta el próximo miércoles. Hasta la próxima semana.